Señora Presidenta, buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Una preguntita para comenzar a hablar. ¿Se han leído con cuidado la exposición de motivos de este proyecto de ley? Si no se han leído con cuidado, la exposición de motivos, yo los invito con todo respeto para que lo hagan. Es una exposición de motivos corta, son 1, 2, 3 páginas y media. Quiero hacer referencia a lo que dice el proyecto de ley en su primera página en la exposición de motivos. Dice, con base en el estudio de doctrina especializada en el tema de diseño de sistemas electorales, realizado por la agrupación ciudadana Poder Ciudadano Ya, consideramos que la reforma al modelo de elección de diputados debe ofrecer al menos los siguientes elementos. Y aquí se listan los 5 propósitos, los 5 objetivos que busca este proyecto. Primero, dice el proyecto de ley, asegurar un parlamento representativo y proporcional. Segundo, promover una cultura de participación ciudadana en el proceso electoral y en el control político. Tercero, fomentar la percepción de legitimidad del poder legislativo. Cuarto, coadyuvar a la estabilidad y eficacia del gobierno. 5. Impulsar un sistema que promueva rendición de cuentas por parte del Parlamento, del Gobierno y de sus representantes al mayor nivel posible. ¿Qué extraño yo de esta lista de 5 puntos? Extraño que por ningún lado, diputado Burzón, muchas gracias por ponerme atención, extraño, diputado Burzón, que ninguno de estos 5 puntos habla de la funcionalidad ni la efectividad de este Parlamento. Es decir, no se habla por ningún punto de que este proyecto busca tener un Parlamento que sea funcional, ni habla por ninguno de los 5 puntos de que este Parlamento sea efectivo. Si ustedes ven con detenimiento estos 5 puntos, y yo de verdad que los insto, les ruego, les suplico que los vean, estos 5 puntos son 5 puntos que son más medio que fin. Ese es el punto que quiero recalcar. Estos 5 puntos son más medio que fin, no son fines en sí mismos. Diputado Alvarado, no son fines en sí mismos, en sí mismos. Son medios. Y quiero además poner este proyecto de ley en el contexto. Este es un proyecto de ley que se articula por ahí del año 2010, 2011, 2012, en una realidad política muy distinta a la realidad política de hoy, en una realidad política que no obedece a la funcionalidad, ojo que sigo hablando de funcionalidad, no obedece a la funcionalidad de este parlamentarismo multipartidista que tenemos hoy. Para ubicarnos históricamente, estamos hablando de que en ese momento, estamos en 2010-2011, es el gobierno de doña Laura Chinchilla, y vemos cómo el primer directorio legislativo, ahora que estamos tan emocionados con el 1 de mayo y todo eso, yo les quiero recordar que el primer directorio legislativo multipartidista que se nombró bajo una sombrilla de la Alianza por Costa Rica se dio en mayo del 2011. Entonces, dábamos en ese momento pasos, los primeros pasos de bebé en
el entendimiento de cómo trabajar en un multipartidismo. Y trabajábamos, comenzábamos los primeros pasos en trabajar en un multipartidismo cuando en nuestra mente y cuando en nuestro ideario lo que teníamos era una mentalidad en el bipartidismo, no una mentalidad en el multipartidismo. Por eso esa elección de mayo del 2011 fue sumamente extraña, porque se salía de los cánones. Bueno, en ese contexto es que se articula este proyecto de ley. Y creo que ha corrido mucha agua desde entonces. Nos hemos ido pasando a un parlamentarismo que yo llamo un parlamentarismo a la tica, y han ido surgiendo figuras nuevas. En esas figuras nuevas que han surgido, por ejemplo, tenemos a las comisiones regionales, que hasta la Sala Constitucional fueron a dar, porque era algo nuevo. Y vemos ahora cómo esas comisiones regionales van funcionando. Vemos cómo hoy tenemos en este Parlamento un parlamentarismo a la tica, donde tenemos un control político más cercano y vemos una proactividad por parte de las distintas comisiones de llamar a los ministros a que vengan a rendir cuentas en las distintas comisiones, ya no solamente en hacendarios o no solamente en la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Públicos. La dinámica ha ido cambiando, y la dinámica fue cambiando espontáneamente. Y no me voy a referir ni siquiera en este momento, doctor Muñoz, al hecho de que no solamente la dinámica fue cambiando, sino que las reglas cambiaron. Acabamos de crear una modificación al reglamento legislativo, que en el 2011 era impensable que se fueran a cambiar las reglas del reglamento legislativo. Y quiero además recordarles que el reglamento legislativo, esta es la segunda vez que cambia. En la legislatura anterior cambió con unos primeros cambios un poco modestos, pero que a mi juicio son los precursores de los cambios de ahora. Primero, que había que demostrar que era posible modificar el reglamento, y en la legislatura anterior se modificó el reglamento. Y esos primeros pasos de hace 4 años, aquí me observa nuestro querido asesor, don Henry Salazar, que era asesor también hace 4 años, él recuerda perfectamente cómo se modificó el reglamento hace 4 años. Ese primer paso fue lo que facilitó este paso más grande que acabamos de dar. Y entonces, este proyecto de ley que tenemos acá no toma en cuenta esa modificación, esas 2 modificaciones al reglamento legislativo. Y quiero contarles otra cosa más, y es importante que esto quede en actas. Desde entonces, los partidos políticos también hemos cambiado nuestras reglas. Yo les puedo hablar del Partido Unidad Social Cristiana. Por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana modificó sus reglas para que los candidatos a diputado se elijan por las asambleas provinciales y no por la Asamblea Nacional. Y eso ha sido una consecuencia, un ajuste de los partidos políticos para buscar esta representatividad que busca este proyecto de ley. Ahora, vuelvo a mi punto inicial. Ninguno de estos 5 puntos, ninguno de estos 5 objetivos que están en el proyecto de ley buscan la funcionalidad, buscan la efectividad. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen, y les ruego que por favor contesten esta pregunta con el corazón en la mano, ustedes creen, diputado Piña, que con este proyecto de ley va a ser más fácil o más difícil mantener la línea de fracción? Con este proyecto de ley, con la manera como se elegirían los diputados con este proyecto de ley, imaginémonos
que este proyecto de ley se convierta en ley. Exactamente. Vea, el diputado Piña hace así, hace un gesto que es de dispersión, de dispersión. Ese es el gesto que hace el diputado Piña. Entonces yo les pregunto de verdad, ¿ustedes creen que si esto se convierte en ley va a ser más fácil o va a ser más difícil mantener la línea de fracción? Y si el diputado Piña tuviera razón, Núñez Piña tuviera razón, y se produjera dispersión y fuera más difícil mantener la línea de fracción, entonces yo les pregunto a ustedes, diputado Piña, ¿lograríamos una asamblea legislativa más funcional y más efectiva o lograríamos una asamblea legislativa menos funcional y menos efectiva? Y aquí me sopla el doctor Walter Muñoz. Dice el doctor Walter Muñoz, y lo voy a repetir para que queden actas, siendo fiel a lo que él me está diciendo, que lo que se produciría sería ingobernabilidad legislativa. Eso es lo que me dice el doctor Walter Muñoz. Yo concuerdo. Y si vemos entonces, doctor Walter Muñoz, si vemos entonces que ninguno de estos 5 puntos que están en la primera página, doctor Walter Muñoz, y que yo acabo de leer, que ninguno de estos 5 puntos busca la gobernabilidad legislativa, utilizando sus palabras, doctor Walter Muñoz, ninguno de estos 5 puntos busca la funcionalidad legislativa, entonces yo creo que vale la pena llevarnos la mano a la cabeza y rascarnos la cabeza en posición de reflexión para pensar si efectivamente con esto estamos caminando y estamos avanzando hacia la gobernabilidad legislativa o si por lo contrario más bien estamos caminando hacia la ingobernabilidad. No podemos, señora Presidente en ejercicio, María Inés Solís, no podemos confundir los medios con los fines, ni los fines con los medios. Voy a volver a leer estos 5 puntos, por si no me expresé y no me expliqué adecuadamente. Punto 1, asegurar un parlamento representativo y proporcional. Punto 2, promover una cultura de participación ciudadana en el proceso electoral y en el control político. Punto 3, fomentar la percepción de legitimidad del poder legislativo. Punto 4, coadyuvar a la estabilidad y eficacia del gobierno. Punto 5, impulsar un sistema que promueva rendición de cuentas por parte del Parlamento, del Gobierno y de sus representantes al mayor nivel posible. Por ningún lado, doctor Walter Muñoz nos habla de la gobernabilidad. Y yo le quiero decir una cosa, doctor Walter Muñoz, no es de extrañarse, diputado Núñez Piña, no es de extrañarse porque probablemente estos 5 puntos que están aquí listados eran puntos que dolían y dolían mucho en 2010, 2011, 2012, en la realidad política en la que se construyó este proyecto de ley. Esos dolores de ese momento eran con toda seguridad dolores reales. Diputado.